Hola amigos, bienvenidos a esta emisión especial de Sin Filtros, donde vamos a conversar con el autor de un libro que está causando mucha admiración por la información que tiene. Se llama Bolívar USA, Bolívar en los Estados Unidos, y trata sobre las personas, los lugares que han homenajeado al libertador de Sudamérica, de Venezuela y de otros países en los Estados Unidos. Él es Álvaro Muñoz, ex militar, ex ingeniero civil y actualmente se encuentra en Puerto Rico, pero él reside en Orlando, en el estado de la Florida. Vamos a darle la bienvenida, no sin antes pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios, opiniones y sobre todo su interés por cada uno de los puntos que tratamos en Sin Filtros. Bienvenido, señor Muñoz, un placer tenerlo con nosotros en Sin Filtros. Maybor, muchas gracias por haberme permitido, a través de tu prestigioso programa Sin Filtro, dar a conocer los detalles generales del libro Bolívar USA, que trata sobre los diferentes homenajes que desde que Simón Bolívar estaba vivo le han sido rendidos aquí en Estados Unidos. Cuéntenos por qué este libro, cuál fue la razón, el objetivo que lo llevó a escribirlo y también a quién específicamente va dirigido. Inicialmente era una curiosidad para mí. A principios de los años 90, yo recibí un pequeño folleto donde mencionaba que en Estados Unidos existían algunos pueblos con el nombre de Bolívar en honor a Simón Bolívar. Yo me dediqué, en esa época no había internet, no había telefonía celular. Sin embargo, con mi máquina de escribir, yo me dediqué a escribir cartas a las autoridades de esos pueblos que tenían el nombre de Bolívar, que apenas mencionaba 5 en el folleto que yo tenía. Y ellos me contestaban que sí, que la razón principal de tener el nombre era hacerle un honor, rendirle un tributo al libertador de Sudamérica, como ellos llamaban a Simón Bolívar. Y entonces me dediqué por curiosidad nada más a conocer de esto, pero fui recibiendo información, recibiendo material, y me propuse luego en otra siguiente etapa visitar estos pueblos con el nombre de Bolívar, y fui conociendo que también habían otros homenajes que le habían brindado a Simón Bolívar. De manera que hubo un momento en que tenía tanto material que no debía yo quedarme con toda la información que me habían proporcionado todas esas personas, y decidí escribir un libro al final de toda esta investigación. Al principio no tenía la idea de hacer un libro, pero con toda la información que yo tenía, yo dije, yo no puedo manejar para mí esta información, yo tengo que difundirla, dar a conocer homenajes que aún son inéditos. Mucho tiempo después, yo gasté más de 20 años haciendo la investigación sobre estos homenajes a Simón Bolívar, y algunos son inéditos. Yo consulto con mis amigos y les converso, y ellos no tienen ni idea de que estos homenajes se han realizado en honor al libertador de Sudamérica. Este libro va dirigido principalmente a todas las personas y lugares que en Estados Unidos le han brindado estos tributos, estos homenajes a Simón Bolívar. Desde el momento en que yo comencé a visitar estos pueblos y estas instituciones que habían homenajeado a Bolívar, y les hice saber mi intención de escribir un libro, ellos se animaron bastante y me insistieron mucho tiempo: ¿cuándo vas a terminar el libro? ¿Cuándo lo vas a hacer? De manera que fue una dedicación especial para esta gente que estaba muy ansiosa de conocer el libro, donde se habían incluido todos estos lugares, todas estas instituciones, para yo mencionarlas como que le habían brindado un homenaje a Simón Bolívar. ¿Y cuáles fueron tal vez esos lugares más emotivos que muchos venezolanos muy probablemente no tengan la menor idea que existen? Cada uno de estos lugares son de especial interés. Por ejemplo, si nosotros vamos a Bolívar, Tennessee, que está situado a 60 millas al este de Memphis, vemos que la gente de ese pueblo, en el año de 1825, eh, llegó un coronel del ejército americano con su familia procedente de Pensilvania, llegó al pueblo a establecerse, y él vio que ese pueblo tenía el nombre del río que atravesaba el pueblo. El río que atravesaba el pueblo se llama Hachi.
y es una palabra indígena. Y él consideró que ese pueblo merecía tener un nombre de más significado, de más orgullo. Y él, conociendo la labor que estaba desarrollando en esa época, estamos hablando del año 1825, conociendo la labor que estaba desarrollando Simón Bolívar en Sudamérica, él decidió hacer una asamblea del pueblo, porque en Estados Unidos los pueblos, el nombre se lo asignan los pobladores mediante una asamblea, hacen un documento, lo elevan ante la gobernación del estado para que le apruebe, y una vez que está aprobado, oficialmente el nombre del pueblo se inscribe de manera permanente. Él hizo la asamblea y el 18 de octubre de 1825 él logró que la gente aceptara su propuesta de llamar al pueblo Bolívar en vez de Hachi. Y en el acta de esa asamblea aparece que el gobernador del estado de Tennessee autoriza nombrar al pueblo de Hachi a partir de ahora como Bolívar, en honor al gran libertador de Sudamérica. Ese es uno. Otro pueblo que yo pudiera hablar de significante importancia es el pueblo de Bolívar en Ohio, que también fue fundado en 1825. En esa zona del río Tuscaragua, que llevaba los productos que desembocaba en el lago Erie en Cleveland, era de una proyección muy importante canalizarlo para poder llevar los productos agrícolas que hasta ese momento lo llevaban en mula y en el invierno les era muy difícil. Se comenzó la canalización del río y fue designado por el gobierno federal el doctor Alfred Kelly. El doctor Kelly llegó al pueblo, estableció, no pueblo, llegó al lugar, estableció un campamento de trabajadores que iban a trabajar en la canalización del río Tuscaragua para llevar los productos agrícolas por barco en vez de llevarlo por mula. Y él, en un momento en que el proyecto estaba bien avanzado, él decidió mover el campamento porque les hacía muy dificultoso el viaje desde la mañana para ir al sitio de trabajo y para regresar, ya cada vez se le hacía más largo. Él decidió mover el sitio y allí iba a quedar asentado todo lo que era referente a las ferreterías, la misma escuela del pueblo, la iglesia, restaurantes o un pequeño hotel que estaba allí. Y ellos decidieron poner el nombre de ese pueblo, bautizarlo como Kellysville, en honor al doctor Alfred Kelly, que había dado tanto por esa región. El doctor Kelly consideró que él no tenía la importancia relevante para que su nombre fuera adjudicado a un pueblo. Él recomendó más bien, le dijo, yo creo que hay una persona de mayores méritos que yo que pueda recibir su nombre para este pueblo. Y le preguntaron, ¿y quién es esa que te recomiendo? Yo recomiendo que este pueblo se llame Bolívar, como le dicen en Estados Unidos, le dicen Bolívar. Este pueblo se llame Bolívar porque él es el libertador de Sudamérica. La gente aceptó la recomendación de Alfred Kelly y ese pueblo fue bautizado como Bolívar en virtud de que el doctor Kelly, libre de cualquier egocentrismo, prefirió que ese pueblo recibiese el nombre de Bolívar y no su nombre. ¿Cómo ve usted la figura de Bolívar? A lo largo de la historia se ha transmutado de una visión a otra y en los últimos tiempos, debido al uso que se hizo de esa figura por parte del régimen de Nicolás Maduro, se observa un hastío por parte de venezolanos a la figura de Bolívar, a un retrato que no se sabe si corresponde o no a Bolívar, pero que fue hecho en revolución, y también el deterioro por el peso importante que ha tenido el nombre de la revolución bolivariana en la tragedia que vive Venezuela. Sí, lamentablemente en los últimos 20, 22 años, la figura verdadera de Simón Bolívar ha sido distorsionada porque ha sido manejada con intereses políticos. Le han achacado unas expresiones, le han achacado unas ideas que no corresponden a sus sentimientos, que no corresponden a su historia, a lo que él, al legado que él dejó escrito en sus epístolas, en sus documentos, en todo, en la constitución que él escribió para Colombia y para Bolivia.
De manera que rescatar un poco la verdadera imagen del libertador de Sudamérica, de nuestro libertador Simón Bolívar, es de vital importancia en este momento, porque el distorsionar la misma figura de Bolívar, eso es totalmente falso. Se ha comprobado que no tiene ninguna similitud con lo que de verdad era la figura, la cara de Simón Bolívar, ¿verdad? De manera que la intención de ellos fue distorsionar con unos intereses de mala intención, porque está bien que lo hicieran con intereses de buena intención, intereses de mala intención, ganar provecho, ganar adeptos de una utopía que ellos crearon y pusieron el símbolo de Simón Bolívar por delante, creyendo que con eso la gente lo iba a aceptar. Yo tengo una experiencia muy bonita. Un muchacho joven me compró un libro. Yo se lo dediqué y se lo envié. Y después que él recibió el libro, que lo miró, él escribió una esquela muy bonita, que yo la recuerdo casi por completo. Él me puso, mire, señor Muñoz, yo le voy a contar ahora, después que ya yo miré su libro, yo le voy a contar por qué yo compré su libro. Porque a mí me enseñaron desde muy pequeño los chavistas en Venezuela de la figura de Simón Bolívar y es totalmente diferente como usted la muestra en el libro. Ellos distorsionaron, ellos nos engañaron y yo ahora estoy convencido de que todo lo que yo aprendí de Simón Bolívar es totalmente falso, de manera que yo te lo felicito por el trabajo que ha hecho, por mostrar la verdadera imagen. Es muy bonita esa expresión de un muchacho joven venezolano que se sentía con ansias de conocer cuál era la verdad. Y él me dijo, a mí me mantenían engañado y no solamente a mí, a toda mi generación, de que Simón Bolívar era odiado por los Estados Unidos, de que Simón Bolívar era socialista. Eso totalmente falso. El libro demuestra el sentimiento, el orgullo que la gente y las instituciones norteamericanas sienten por Simón Bolívar. Imagínate tú, Mayo, que en el US Navy, en el año 64, fue lanzado al mar y bautizado con el nombre de Simón Bolívar un submarino de propulsión nuclear. Primera vez en la historia del US Navy que una de sus naves tiene el nombre de un héroe extranjero. Y esto en esa época, en el año 64, cuando se bautizó este submarino nuclear con el nombre de Simón Bolívar, esto fue eh, criticado en la prensa. Tú sabes, el patriotismo americano, ¿cómo es posible que vayan a bautizar un submarino de la calidad y de la potencia que tiene un submarino nuclear con el nombre de Simón Bolívar, habiendo héroes americanos? Y defendieron la posición de ese nombre por unas razones de peso incalculable. Yo recuerdo que uno de los congresantes, defendiendo la razón por la cual habían bautizado ese navío con el nombre de Simón Bolívar, ese submarino, él dijo que todos los nombres propuestos tenían los méritos suficientes para bautizar ese submarino con cualquiera de estos nombres. Sin embargo, el nombre de Bolívar significaba lealtad, significaba dignidad, significaba patriotismo, significaba fuerza de independencia y lo más importante, recuerdo que dijo el congresante, lo más importante era que significa inmortalidad, como este navío que nosotros estamos bautizando en el día de hoy. Esa es una razón de mucho peso, una razón para desvirtuar un poco la crítica que en ese momento había de haber bautizado ese nombre. Escoger a un submarino nuclear del US Navy, escoger el nombre de Simón Bolívar para que navegue durante 32 años y cumpla los servicios que ese submarino cumplió, es de un reconocimiento demasiado importante a la figura de un prócer, de un libertador como lo fue nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. Y el libro está escrito en inglés y hay muchas personas que probablemente lo deseen comprar, pero no hablan inglés. ¿Hay alguna posibilidad de que se presente en español? Sí, yo tengo la edición lista en la imprenta para hacerlo en español y yo aseguro que va a tener una venta de bastante importancia porque mucha gente pide a cada día, me dice, señor Muñoz, ¿cuándo va a tener el libro? Yo estoy en el proceso
de completar los recursos para editar esa edición en español que tengo lista solamente de aportar el dinero a la imprenta para que ellos la editen, y va a ser de muy buena acogida por el público que, como dices tú, no habla inglés, pero que quiere conocer sobre este libro. ¿Y dónde lo pueden comprar en estos momentos las personas que están interesadas en este libro, que por ahora, les recuerdo, está solamente en inglés? Sí, este libro yo lo vendo directamente. Las personas tiene limitaciones. Por ejemplo, lo vendo solamente en Estados Unidos. Mucha gente me lo ha pedido para tenerlo en el exterior, porque vive en el exterior para tenerlo, y yo tengo que decirles que hagan un enlace con algún familiar o algún amigo que vive en Estados Unidos, que me compre el libro aquí en Estados Unidos y que ellos particularmente se lo envíen. Yo lo vendo directamente. Ellos me escriben a mí, yo tengo el libro Simón Bolívar, Bolívar USA, tiene una página en Instagram que se llama Bolívar USA, y tiene una página web que se llama bolivarusa.net. En esos dos lugares pueden contactarme. El más favorable es a través de Internet. Internet tiene una página Bolívar USA y pueden allí contactarme, y yo de esa manera yo vendo el libro, y de manera muy especial yo le hago una dedicatoria a las personas que me lo compren. Yo les dedico el libro, se lo envío por correo y ellos me hacen el pago directo a mí. Esa es la manera que se vende el libro en la edición en inglés. Y el mensaje que concluye con este libro, ¿cuál es? El mensaje que concluye con este libro es una experiencia que yo he vivido cada vez que yo visito uno de esos pueblos. Es la unión de dos naciones a través de una figura tan importante como lo fue Simón Bolívar. Simón Bolívar fue amigo de la libertad. Estados Unidos es amigo de la libertad, es luchador por la libertad. Venezuela, como nosotros mismos lo sabemos, somos luchadores permanentes por la libertad, que en este momento la tenemos perdida, y seguimos combatiendo hasta el último momento para lograr recuperar esa libertad. Ese es el mensaje que transmite el libro. Es la unión de dos naciones, la unión de dos sociedades a través de un hombre que representa libertad. Porque recordemos que la intención de Bolívar permanentemente era solo liberar los pueblos, no ocuparlos. Él liberaba a los pueblos y hacía su gobierno local y allí los dejaba. Así es, bueno, y tremendo mensaje de verdad a todos aquellos que son venezolanos y que están en la búsqueda de la libertad. También hay muchos países de América Latina que formaron parte de ese proyecto de Bolívar, que hoy en día lamentablemente no gozan de la libertad que se suponía iban a tener. Quiero darle las gracias por haber participado en esta emisión especial de Sin Filtros para dar a conocer esa obra que usted ha escrito con tanta pasión, porque se nota. No, y yo te agradezco mucho a ti también por haberme permitido que a través de tu canal eh, yo tenga la ocasión de mostrar a mucha gente que tiene acceso y que te sigue, que conozca sobre la edición de este libro, Bolívar USA, que trata de todos los homenajes y tributos que la sociedad norteamericana le ha brindado a nuestro gran libertador. Bueno, y a todos los que nos están viendo en estos momentos, en la caja de descripción de este video va a estar esa página web que el señor Álvaro Muñoz ha dado a conocer. Y todos los que estén interesados en comprar el libro pueden ir para ese enlace. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta emisión sobre libros en Sin Filtros. Y nos vemos en nuestra próxima oportunidad.